Buenos días. Espero que estén bien todos ustedes. Vamos a iniciar cuando ustedes digan. Adelante, ya estamos, creo que todos. Sí, doctor. Os voy compartiendo la pantalla una vez. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, sí lo Entonces, ve. perfecto. Pues muy buenos días, compañeros, doctor. Pues, ya me conocen, mi nombre es Aaron Rafael García Gómez y hoy hablaremos sobre las alteraciones tiroideas. Bueno, como parte del contenido, principalmente hablaremos de las alteraciones tiroideas y endocrinológicas frecuentes. Esa exposición se va a dividir en 5 partes, más bien 6 partes, aquí me equivoqué. Hablaremos primero sobre los cambios morfológicos y fisiológicos de la glándula tiroides. Posteriormente estaremos hablando sobre algunos aspectos de la polifarmacia que nos pueden alterar para poder dar el tratamiento de reposición de la hormona tiroidea o para poder disminuir la concentración de las hormonas tiroideas y bueno, qué fármacos nos van a como estar modificando las concentraciones de la TSH. Después hablaremos sobre el hipotiroidismo, así como el hipotiroidismo subclínico, su diagnóstico y tratamiento, y pues básicamente lo mismo del hipertiroidismo. Y en la parte ya última hablaremos sobre algunas otras alteraciones endocrinológicas que son frecuentes de manera pues somera o general. Y finalmente continuaremos con las conclusiones. Como los objetivos o resultados de aprendizaje, el primero es distinguir sobre las diferencias que existen con la población joven. Después se dará, cuáles los estudios más adecuados para la evaluación de estos pacientes y cuál es su tratamiento específico. Posteriormente también veremos la evaluación y la repercusión de estas patologías en el organismo. También quiero hacer énfasis sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínico. Finalmente, también hablaremos de manera general algunos criterios para poder hacer una referencia de este tipo de pacientes. Entonces, ahora sí, ya entrando de lleno con nuestra exposición. Como parte de la introducción, hablando generalmente de las alteraciones tiroideas, esta entidad clínica es muy frecuente, principalmente en adultos posteriores al sexto decenio de la vida. O sea, a partir de los 50 años, esta prevalencia y la incidencia de las alteraciones tiroideas va a empezar a aumentar. Principalmente las alteraciones o la sintomatología que tienen los ancianos pues va a diferir de los pacientes jóvenes. Esto porque pues se van a caracterizar por síntomas pues más sutiles, ¿no? Nuestra clínica no va a ser de tan ayuda o de gran ayuda para poder realizar el diagnóstico. Nosotros nos tenemos que estar apoyando también de los estudios de laboratorio, principalmente de las funciones tiroideas, para poder evaluar de manera más a detalle a nuestros pacientes. Pues esto va a repercutir o finalmente va a ser una dificultad diagnóstica para cualquier médico y pues finalmente también para poder dar un tratamiento. Y lo importante de esto es poder dar un tratamiento oportuno para poder así evitar algunas consecuencias. Y bueno, esta enfermedad pues es más común en las pacientes que son mujeres. Ahora, hablemos sobre los cambios anatómicos y fisiológicos. Aquí les pongo unas imágenes sobre un esquema de un aspecto microscópico de la glándula tiroides y bueno, para los que les guste la histología, pues aquí también hay una imagen, ¿no?, sobre los folículos. Y bueno, ¿cuáles son los cambios principales que van a existir en esta glándula? Hay un aumento de la fibrosis interfolicular. En este esquema, pues podemos ver cómo son los folículos, las células foliculares y pues dentro cómo se encuentra el coloide. Entre cada folículo está el espacio interfolicular. Aquí pues va a haber un aumento de los fibroblastos, colágeno y pues que finalmente culminan en un aumento de la fibrosis. Además, hay una disminución del tamaño de los folículos. Este es el folículo y pues va a estar disminuyendo de tamaño. También las células foliculares pues van a tener un aplanamiento, o sea, se van a poner pues como chatas, ¿no? Y finalmente también hay una presencia de infiltración linfocitaria, que pues aquí están nuestros vasos sanguíneos en el espacio interfolicular y bueno, esta infiltración linfocitaria pues va a ser la causa de algunas enfermedades que pues, son de carácter autoinmune, ya que pues vamos a empezar a producir anticuerpos o autoanticuerpos
en contra de antígenos tiroideos. Principalmente la bibliografía define que hasta el 20% de las mujeres a partir de los 65 años o mayores de los 65 años, pues van a contener ese tipo de anticuerpos, ¿no? Principalmente hay múltiples anticuerpos en contra de diversos antígenos, pero los más relevantes son los anticuerpos antitiroperoxidasa, que también se define, bueno, se abrevian como TPO, y los anticuerpos antitiroglobulina. ¿Qué otros cambios van a existir? Como tal, se define que este eje, el eje hipotálamo hipófisis tiroides en las enfermedades tiroideas, pues se va a mantener conservado en su mayoría. También, bueno, este es el eje, que pues, obviamente sabemos que la TRH es la hormona liberadora de tirotropina, la TSH, o también conocida como tirotropina, y finalmente la TSH, que se libera a partir de la, bueno, se sintetiza y se libera a partir de la adenohipófisis, llega a su órgano diana, que es la glándula tiroides, y a su vez, pues ya van a favorecer la liberación de la triiodotirolina y tetraiodotirolina, también conocida como tiroxina. Pero también se define que las manifestaciones que pueden existir en estos pacientes puede ser debida a una alteración en el aporte de yodo, generalmente cuando este es, bueno, pues bajo, ¿no? Un bajo aporte. ¿Y esto por qué sucede? Principalmente en los adultos mayores que tienen comorbilidades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales, o sea, principalmente la hipertensión arterial, que en este tipo de pacientes tienen una restricción de sodio. Entonces, generalmente el aporte de sodio o el lugar donde nosotros vamos a poder conseguir, yodo, es a través de la sal, porque la condimentan o le adhieren el yodo a la sal. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen estas restricciones de sal, pues pueden tener un aporte pues bajo de yodo. Y también de manera fisiológica y normal, el intestino, conforme vamos envejeciendo, va disminuyendo la absorción intestinal de yodo. Entonces, pues también, si no tenemos un buen aporte y aparte sumándole la mala absorción que tenemos, pues esto puede ocasionar las alteraciones, ¿no? De la glándula tiroides. Y ahora sí ya entremos un poco más de lleno hablando sobre el hipotiroidismo. Y pues bueno, aquí hay como varias vertientes, ¿no? Del primer lado, o bueno, de un lado, del lado de geriatría, del lado del libro de Iber, lo menciona que son aquellos pacientes de 60 años de edad o mayores de 100 años, excluyendo los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico. La concentración media de TSH es menor a la encontrada en los individuos más jóvenes. Esto hablando de que en los pacientes, definiendo ya el hipotiroidismo subclínico, se va a caracterizar por un aumento de la TSH. Entonces, bueno, se establece o se piensa que normalmente cuando nosotros vamos envejeciendo, las concentraciones de la TSH van a ir aumentando. Entonces, bueno, estos aquí en el libro de geriatría, pues mencionan que van a ir disminuyendo conforme va aumentando la edad. Aquí a los 20 años, pues tenemos una concentración de 2 miliunidades sobre litro, pero conforme vamos envejeciendo, pues las concentraciones pues se supone que van disminuyendo. Pero pues hay otras bibliografías que consulté que generalmente o en su mayoría van hablando que estas concentraciones de TSH conforme vamos envejeciendo, pues van a ir aumentando, ¿no? Según la encuesta nacional, el examen de salud y nutrición 3 habla que los niveles séricos de TSH, y bueno, también mencionan que los anticuerpos antitiroperoxidasa y tiroglobulina van aumentando con la edad, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque según el percentil 97.5 para la TSH, para las personas que tienen de 20 a 29 años, o sea, en pacientes jóvenes, la concentración, bueno, el 97% de la población pues va a estar por debajo del 3.56 miliunidades internacionales sobre litro. Y para los de 80 años, pues estos valores van a ir aumentando hasta los 7.49 mil unidades internacionales sobre litro. Entonces aquí nosotros debemos de tomar en cuenta que pues los valores de corte en los pacientes jóvenes pues van a diferir, ¿no? Con los pacientes pues más ancianos y pues bueno, ¿con qué definición o con qué vertiente nosotros nos vamos a quedar con esta? Porque también hay otras fuentes donde van a estar mencionando que lo normal y lo más frecuente es que estas concentraciones de TSH pues estén aumentando. Y bueno, aquí también de los estudios que estuve checando, hay una encuesta de salud en Bosselton, de Australia. Bueno, se los pongo porque
También se me hizo interesante este dato que, bueno, se hizo un estudio a través de un grupo poblacional, a través de 13 años, y estuvieron evaluando la TSH sérica y descubrieron o evidenciaron que esta va aumentando con la edad y en este periodo de 13 años se descubrió que aumentó de 0.32 miliunidades sobre litro y no hubo un cambio de la T4. Y eso es importante porque la TSH sí va a estar aumentando, la T4 es de esperarse que se mantenga pues en concentraciones pues normales o parecidas a la población joven. Bueno, generalmente hablan que la T4 tiene una elevación sutil. Y no menciono la T3 porque la T3, esta sí va a estar disminuyendo, pero ahorita lo vamos a ver a detalle. Bueno, también otros estudios pues revelan que en individuos mayores, lo que les estaba mencionando, la T4 pues va a permanecer normal. La T4 en este esquema pues va a estar representado como un circulito, entonces se va a permanecer, bueno, en las mismas concentraciones. Este cuadro estaba mal, aquí es de 0 a 20 años, después de los 20 a 40, de los 40 a 60, 60 a 80 y 80 a los 100. Entonces, estas concentraciones de T4 pues van a permanecer normales conforme vamos envejeciendo, a diferencia de la T3, que este sí va a estar disminuyendo. Y esto es muy importante, porque si recuerdan, la T3 es la que tiene mayor potencia biológica. Se define que es de 3 a 5 veces más potencia que la T4. ¿Y cómo vamos a poder obtener la T3? Pues es a través de enzimas, la desyodasa, perdón. Esta desyodasa pues se va a encontrar en tejidos periféricos y es la que va a convertir de T4, le quitan un yodo y se convierte a T3 para su forma pues más potente. ¿Y a qué se debe? Bueno, ¿a qué se debe que estas concentraciones pues de la T3 vayan disminuyendo con la edad? Es debido a que hay un polimorfismo. Este polimorfismo en específico es el C785T de la monodesyodasa tipo 1. Entonces, este polimorfismo lo que va a provocar es que hay una disminución de esta enzima. Entonces, pues no vamos a tener la desyodación de la T4 y no tenemos esta conversión a su forma activa en tejidos periféricos, por lo que las concentraciones séricas, conforme vayamos envejeciendo, pues van a ir disminuyendo. Además, sumándole que también como tal, en la propia glándula hay una disminución en la captación de yodo. Y pues esto a su vez mencionan que va a generar una disminución en la síntesis de T4, pero aquí es importante poder diferenciar, ya que también la eliminación metabólica de la T4 pues se va a ver disminuida. Entonces, bueno, digamos de manera como secundaria, pues estamos como amortiguando la disminución de la síntesis de T4 porque estamos eliminando menos y pues ya tenemos como pues mayores concentraciones de T4 y pues por eso no hay como esta disminución de esta hormona tiroidea. Y bueno, aquí también es lo que estaba diciendo, que hay una reducción aproximadamente del 25% de la síntesis de tiroxina o T4 y a su vez pues de manera como que amortigua, hay una depuración metabólica de la T4 disminuida. Esto va a provocar que la vida media de la T4 se prolongue aproximadamente de 7 a 9 días a partir de los 80 años. Y pues esto va a favorecer que la T4 no esté disminuyendo. Al contrario, hay un discreto incremento de la T4 libre comparado con los pacientes jóvenes. Y bueno, como tal, también se menciona que no existe bueno, no hay información concluyente o específica sobre la sensibilidad de los tejidos frente a las hormonas tiroideas, o sea que en los tejidos periféricos sería como una resistencia a las hormonas tiroideas, como tal, hay artículos que lo proponen y hay otros artículos que pues dicen que pues no, pero pues como tal no hay información certera. Y de aquí quiero que mencionemos otro término que se llama hórmesis o hormesis. Bueno, es un proceso en donde la exposición a dosis más bajas de un agente químico o de un factor ambiental que en una mayor concentración es nocivo, induce un efecto benéfico adaptativo en la célula o en el organismo. O sea, en pocas palabras, es que si nosotros sometemos a dosis más bajas de cualquier agente a un individuo o una célula, tiene mayores efectos benéficos que si lo sometemos a dosis más altas, ¿no? Esto fue propuesto por Mark P. Matson. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque, bueno, nosotros cuando estemos envejeciendo, pues vamos a tener concentraciones disminuidas de estas hormonas. Entonces, si estamos estableciendo que puede existir una menor sensibilidad a la triotironina, así como una menor disponibilidad,
pues esto es de esperarse que nos afecte. Entonces, ¿realmente nosotros tendríamos consecuencias? O sea, ¿habría consecuencias de que nosotros tengamos esta disminución de las hormonas tiroideas en los adultos mayores? ¿Y esto por qué lo pongo aquí, no? Porque se ha demostrado que en pacientes mayores de 70 años con hipotiroidismo subclínico, ahorita ya vamos a definir bien qué es lo de hipotiroidismo subclínico, pues estos no tienen un aumento de mortalidad cardiovascular, pero esto haciendo énfasis en los pacientes mayores de 70 años. Y como tal, pues no tienen un gran impacto psicomotor o del estado del ánimo. A diferencia, o sea, de los pacientes que tengan hipertiroidismo subclínico. En este tipo de pacientes es más evidente las alteraciones y las consecuencias que tiene sobre el organismo. Y bueno, ¿cómo se define el hipertiroidismo subclínico? Lo importante del subclínico es que las hormonas tiroideas están normales. Por eso, como tal, no hay manifestaciones clínicas. Pero sí hay hipertiroidismo porque la tirotropina o la TSH pues, va a estar en concentraciones disminuidas. Y bueno, esto ¿por qué lo mencionaba? Porque se ha visto que en individuos cercanos a la vejez o en su fase inicial, a partir aproximadamente de los 60 años, o sea, a partir de aquí para atrás, la disfunción tiroidea subclínica se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis y deterioro neuropsiquiátrico. Entonces, lo que les mencionaba, este término de hormesis hace referencia a que, bueno, en algunas ocasiones las concentraciones disminuidas de cierto químico pueden ser benéficas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que existe un factor, entre comillas, protector, según este estudio, porque el riesgo relativo pues, es menor a 1, de que haya una disminución en las hormonas, bueno, pues tiroideas. En este caso hablamos de hipotiroidismo subclínico. A partir de los 70 años, pues se ha visto que no tiene gran consecuencia, ¿no? Gran riesgo relativo para el desarrollo de enfermedad coronaria, a diferencia de los pacientes que se acercan a los 60 años o tienen menor edad o que están cerca, ¿no? De los 60 años, se ha visto que el riesgo relativo, pues, aumenta. O sea, no es lo mismo que te dé hipotiroidismo subclínico a los 50 que a los 80. Es mejor que te dé a los 80, entre comillas, porque nuestro cuerpo, pues, ya tiene como mayor adaptación, a diferencia de los adultos pues más jóvenes, porque en este tipo de pacientes pues ya tienen mayores consecuencias. Ahora, continuamos con la parte de polifarmacia. Bueno, de las principales pues, consecuencias que van a existir en el caso de que nosotros tengamos múltiples fármacos, algunos tipos de fármacos pues van a favorecer o van a impedir la interacción de la TSH con su receptor. Uno de estos, pues les pongo aquí la metformina. Quiero hacer énfasis en este medicamento porque es el principal tratamiento de los pacientes que tienen diabetes mellitus o, bueno, diabetes tipo 2 principalmente. ¿Y esto por qué? Porque reduce falsamente los niveles de TSH, pero estos no provocan un cambio como tal en la hormona tiroidea, en la T4 libre. Y eso también va a modificar los valores en pacientes que tengan hipotiroidismo manifiesto o subclínico. Pero pues ahorita hablando de los pacientes que estén sanos, si nosotros damos el medicamento, pues nosotros tenemos que reevaluar la función tiroidea dentro de 6 a 12 meses después de haber iniciado el tratamiento con la metformina. Y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta para no dar algún suplemento, ¿no? Con levotiroxina o cosas así. Y esta es una tabla, bueno, un esquemita de qué otros fármacos también van a estar modificando las concentraciones de TSH, porque ahorita vamos a ver que la TSH es la principal molécula que nosotros vamos a necesitar para poder estar evaluando este tipo de pacientes. Y algunos medicamentos o condiciones que van a favorecer que en los resultados de las pruebas de TSH estén aumentadas es la obesidad, especialmente la mórbida. O sea, estamos hablando de un índice de masa corporal o de Quetelet arriba de 40. Que haya un aumento, bueno, que seamos ancianos, a mayores de 60 años, que sean de género femenino, calcio, hierro o suplementos con yodo, dieta alta en soya, radiofrecuencias o radioterapia, que haya un adenoma de TSH y, bueno, pues autoanticuerpos. De los medicamentos o condiciones que van a estar disminuyendo la concentración de TSH es la metformina, el embarazo, que sean de raza negra, algunos fármacos monoclonales, como el alemtuzumab,
agonistas de la dopamina, glucocorticoides, rexinoides, que los rexinoides pues son inmunomoduladores, principalmente utilizados para algunas neoplasias, los inhibidores de la bomba de protones y la interferón alfa. Bueno, otros que pueden estar modificando o disminuyendo es el litio, bueno, la variación circanual o diurna, esto es como las variaciones que vamos teniendo normalmente por nuestro ciclo circadiano, y también hay variaciones dependiendo de la estación del año, la miodarona o los disruptores endocrinos. Y estos disruptores endocrinos son como análogos a hormonas que pues obviamente pues van a estar provocando algunas consecuencias. Y aquí les pongo algunos que pues, me parecieron interesantes, ¿no? Que pues hay que tomarlo en cuenta también como dato extra para nuestra vida diaria. Que, por ejemplo, el aceite en plásticos calentados, esos también pueden generar los disruptores endocrinos, o también los llaman como interruptores endocrinos. También los embutidos, algunos pesticidas, el teflón en mal estado, detergentes y jabones y el uso excesivo de plásticos. Y estos, bueno, pueden estar modificando las concentraciones de TSH y, bueno, no solamente de TSH, también tienen múltiples consecuencias hormonales que pues debemos estar tomando en cuenta para nuestros pacientes y para nuestra propia salud. Ahora sí, ya hablemos del hipotiroidismo. Existen varios tipos de hipotiroidismo. Está la enfermedad tiroidea primaria, el hipotiroidismo central y el de origen periférico. Hablando de la enfermedad tiroidea primaria, como tal, lo primario se define específicamente la glándula tiroides. Entonces, pues es una enfermedad en la glándula tiroides, como cuál es pues, la tiroiditis de Hashimoto, que se considera la más frecuente tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, de los problemas centrales, o sea, a nivel de la adenohipófisis o de la hipófisis en general y del hipotálamo. Y de origen periférico, pues estos pueden principalmente ser neoplasias que van a estar sintetizando o generando hormonas tiroideas que también van a tener consecuencias. El más característico es el estroma ovárico y también pueden ser por metástasis de cáncer de tiroides funcional y bueno, pues estos se engloba en el grupo de las neoplasias. Pero no olvidar algo muy importante, que en el caso de que exista hipotiroidismo secundario, puede ser secundario a una tiroidectomía o tratamiento con yodo radioactivo. Es lo que habíamos visto, que ese tipo de pues, condiciones, pues si quitamos la tiroides o damos una ablación con yodo radioactivo, pues estos pueden desencadenar o generar algún tipo de hipotiroidismo. Y a nivel mundial, a pesar de que la tiroiditis de Hashimoto en nuestro país, así como en Estados Unidos, sea la principal causa, se establece que a nivel mundial la causa más frecuente de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo ambiental. Y esto es para todas las edades. Y algo importante, ahorita como mencionábamos lo de la polifarmacia, es que todos los cambios y consecuencias que generen los fármacos son reversibles. Entonces, una vez que nosotros suspendamos el fármaco, a las semanas pues ya van a empezar a ver las modificaciones o regulación de las hormonas tiroideas. Ahora, hablemos del hipotiroidismo primario. ¿Qué es el hipotiroidismo primario? ¿Cómo se define? Se define como el aumento de la TSH, porque estamos compensando la falta de las hormonas tiroideas de alguna forma, y, pero las hormonas tiroideas libres se van a encontrar disminuidas, como tanto la T3 como la T4. Y puede ser, en este caso, el hipotiroidismo primario, pues puede ser subclínico, que en este caso, pues las hormonas tiroideas se encuentran normales, o manifiesto, donde las hormonas tiroideas, pues sí, van a estar disminuidas. En el caso de que sea subclínico, la TSH sérica, bueno, en el caso de que hablemos de hipotiroidismo, la TSH siempre va a estar aumentada. En el caso de que sea subclínico, la TSH está aumentada por arriba del límite superior de referencia con las hormonas tiroideas normales. Y en el caso de que sea manifiesto, la TSH está aumentada. En los adultos, en los ancianos, el punto de corte son 10 miliunidades internacionales sobre litro. Y como ya es manifiesto, pues las hormonas tiroideas pues, van a estar disminuidas. Y aquí es lo que quiero hacerles énfasis sobre los puntos de corte. Hubo varios estudios, este de la CDC y bueno, pues otros estudios definieron al punto de corte de la TSH como 4.5 y 5.0. Esto bueno, hacen como referencia o lo mencionan a que se puede hacer una sobreestimación en los casos de hipotiroidismo en los pacientes, en los adultos mayores.
porque, como estábamos mencionando, hay un aumento gradual de la concentración de TSH a partir de los 60 años. Entonces, no es correcto hoy en día considerar estos puntos de corte para poder evaluar o para poder definir a un paciente con hipotiroidismo. Ya hay nuevos estudios como el de Framingham o Wickham, británico, que en este tipo de pacientes el punto de corte se consideró ya hasta los 10. O sea, lo importante en el adulto mayor, cuando sospeches de hipotiroidismo y quieras evaluar la TSH, es 10. Y en esto se descubrió que ya, pues hay el 5.9% de las mujeres tienen hipotiroidismo y el 2.3% en este estudio de Framingham, pues tienen, el 2.3% son hombres. Y bueno, lo que se rescata es que el punto de corte es 10 para la TSH, 1000 unidades internacionales, y es más frecuente en las mujeres. Y bueno, pues esto es en pacientes obviamente mayores de 60 años. Y aquí, por ejemplo, esto nada más se los pongo para que vayamos haciendo como una comparación. Este es de, ay, creo que hay una pregunta en el chat. Ah, eh, ¿cómo se llama? Hay, bueno, esto se los pongo para poder como comparar de los valores de referencia que se ponen en algunos hospitales. Yo estuve rotando ahí hace mucho tiempo en el Hospital General. Y bueno, aquí los puntos de corte para la TSH, aquí mencionan que es entre 18 y 88 años, o sea, ya estamos considerando a los adultos mayores, mayores de 60 años, y el punto de corte aquí lo definen como 5.33. Entonces, a lo que voy, nada más quiero hacer énfasis en que nosotros ya sabemos que el punto de corte es 10, entonces debemos de tomarlo en cuenta porque pues quizás por la prisa o por simplemente estar ahí en modo automático en las rotaciones, pues vamos a considerar estos valores. Pero pues no, podemos sobreestimar o podemos estar dando un falso positivo en estos pacientes cuando realmente en los adultos mayores pues el punto de corte es 10. Y pues bueno, nada más se los pongo como ejemplo. Ahora sí. El hipotiroidismo subclínico, ¿cuál va a ser su prevalencia? La prevalencia en los adultos sanos mayores de 60 años es de 1.4 hasta el 15.5%. Principalmente es en las mujeres y, bueno, en los hombres pues va a estar disminuyendo la prevalencia. Y eso es importante. ¿Con qué frecuencia progresa de hipotiroidismo subclínico a ya un hipotiroidismo manifiesto? Del 4 al 10% por año van a estar evolucionando ya a hipotiroidismo. Entonces, esto lo podremos considerar que pues es una cantidad pues muy pequeña, ¿no? De pacientes que van a evolucionar a hipotiroidismo. Y pues entre comillas podríamos pensar pues que no es muy grave y que el hipotiroidismo subclínico, como las hormonas tiroideas están normales, pues no hay grandes consecuencias. Sin embargo, sí hay consecuencias. Entonces, como recomendación, se debe realizar un seguimiento prospectivo cercano en todo paciente con TSH elevada y hormonas tiroideas en rangos normales. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar ya a un hipotiroidismo. Y bueno, aquí es una tablita de pues, otros países, del número de casos, y bueno, es que se hizo un seguimiento durante años y pues se ha visto que en su mayoría, por ejemplo, en Finlandia se siguieron 8 casos o muy poquitos durante 3 a 9 años y se vio que el 88% de estos pacientes pues tuvo la evolución a hipotiroidismo y pues básicamente lo demás es lo mismo, nada más van comprobando qué porcentaje evoluciona a hipotiroidismo. Sin embargo, ¿cuáles van a ser estas consecuencias de que nosotros tengamos una reserva baja de la hormona tiroidea o inclusive de que exista hipotiroidismo? Aquí hay una pregunta rápida. Hola, Aaron. ¿Hay una forma de evitar que progrese el hipotiroidismo subclínico al manifiesto con algunas intervenciones dietéticas o farmacológicas? Sí, claro, ahorita lo vamos a estar viendo. Como tal, bueno, ahorita te la respondo. No quiero spoilear la presentación, pero pues sí, o sea, como tal no hay forma de evitar esta progresión porque pues ya no depende de pues nosotros, o sea, ya básicamente es una condición anormal que tiene el paciente. Lo importante es que nosotros sí lo podemos controlar y tratar. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias sistémicas de la baja reserva tiroidea? Igual ahorita vamos a ver cómo, David, cómo vamos a estar tratando específicamente a estos pacientes. Bueno, de las consecuencias son las cardiovasculares. En este tipo de consecuencias cardiovasculares hay un aumento de la enfermedad coronaria y un aumento en la mortalidad cardiovascular. Además, existen alteraciones en el metabolismo de los lípidos, como la elevación del LDH y la disminución del HDL. Digo, LDL y disminución de HDL.
Y hay alteraciones neuropsiquiátricas y musculares. Principalmente es la depresión, disminución de la memoria, disminución del metabolismo energético muscular. O sea, esto pues va a favorecer que haya un incremento de la producción de lactato por un metabolismo anaerobio durante el ejercicio. También existe fatiga, etcétera. Y eso es muy importante porque estas alteraciones neuropsiquiátricas y musculares son las que van a ser más frecuentes en los adultos mayores. Ahorita los vamos a ver bien, pero por ejemplo, las manifestaciones típicas pues ya no van a ser tan comunes como pues básicamente lo que nos aprendimos en años posteriores. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Los hallazgos clínicos típicos del hipotiroidismo pues van a ser menos frecuentes como la fatiga, debilidad, intolerancia al frío, la constipación, todo este tipo de cosas ya no van a ser tan frecuentes, los síntomas van a estar cambiando. Aquí los que hago más, bueno, los que evidencio un poco más porque van a ser los que haya como mayor disminución de estos síntomas. Por ejemplo, es más raro encontrar, o sea, es muy común en los pacientes jóvenes menores de 55 años encontrar intolerancia al frío, parestesias, aumento de peso y calambres musculares. Aquí nada más como dato extra, el aumento de peso no significa que tengan obesidad. Se justifica hasta el sobrepeso. Entonces, una persona que tenga obesidad y que tenga hipotiroidismo es porque tiene malos hábitos dietéticos, etcétera. O sea, nada más se justifica hasta sobrepeso. Y bueno, también los calambres musculares, pues no van a ser comunes, ¿no? O sea, en los adultos mayores, pues ya esto es donde tienen una mayor baja de este tipo de síntomas. Pero a pesar de que los síntomas vayan cambiando, en general, pues siguen permaneciendo los mismos síntomas. Pero ahora sí, vamos enfocándonos un poco más en qué es lo que va a pasar en los adultos mayores. Principalmente se caracteriza por cambios cognitivos y bueno, en general son síntomas neuropsiquiátricos. Y estos son los que generalmente pues van a tener este tipo de pacientes. Van a tener fatiga, somnolencia, pérdida de la memoria, disminución del funcionamiento cognitivo y el estreñimiento o constipación. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues ya habíamos visto los puntos de corte y bueno, siempre debemos de considerar los valores de la hormona tiroidea T4 y T3 libre en lugar de la total. ¿Por qué? Porque recordemos que las hormonas tiroideas se transportan a nuestro organismo a través de la unión de proteínas específicas en el suero, como cuáles la globulina fijadora de tiroxina, transtiretina, pralbúmina, etc. Ahora, ¿cómo se define o cómo podemos establecer el hipotiroidismo primario? TSH alta, o sea, mayor de 10 miliunidades internacionales sobre litro, y la T4 libre, o sea, que se encuentre en condiciones pues disminuidas o bajas. Ahora, el hipotiroidismo central. La TSH se va a encontrar normal o baja y la hormona tiroidea pues va a encontrarse disminuida. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, que habíamos mencionado que era la condición más frecuente en México de hipotiroidismo? Esto es a través de la presencia de títulos elevados de anticuerpos antitiroideos, principalmente, bueno, se menciona que el 90% pues tiene esta presencia de anticuerpos, como los anticuerpos antitiroperoxidasa, tiroglobulina contra el receptor de TSH. Y debemos tener algunas consideraciones especiales. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, todavía me queda. Como pacientes con fármacos antitiroideos o sometidos a cirugía reciente o ablación con yodo radioactivo. Esto tenemos que hacer una evaluación de la T4 libre porque la TSH suele retrasarse, o sea, no va a estar aumentando de manera aguda y puede permanecer baja durante varias semanas o meses en los pacientes que tengan fármacos antitiroideos o sometidos a cirugía reciente. Y ahora sí, entonces, si nosotros estamos hablando de que el hipotiroidismo subclínico también puede desencadenar algunas consecuencias en nuestros pacientes, así como obviamente ya el hipotiroidismo manifiesto, pero pues a quién sí vamos a estar estudiando, a quién sí vamos a estar teniendo que evaluar la TSH. Según estas asociaciones o colegios, no sé qué, como la American Association of Clinical Endocrinology, menciona que la medición de TSH de rutina en pacientes mayores, bueno, más bien, se tiene que hacer medición de TSH de rutina en los pacientes mayores. O sea, en todos los pacientes se tiene que realizar la evaluación de rutina de la TSH, especialmente en las mujeres. Según la American College of Physicians, la detección en mujeres mayores de 50 años tiene que ser de rutina. Y aquí, pues obviamente vamos a tener que hacer una medición de la TSH. Y según la American Academy of Family Physicians,
menciona que se deben hacer exámenes de detección de rutina en los pacientes asintomáticos mayores de 60 años. Entonces, pues básicamente lo que se menciona es que en todo adulto mayor de 60 años se tiene que hacer de rutina la evaluación con TSH. Aquí en México realmente en la práctica clínica no sé, pero supongo que sí, que a partir de los 60 años pues ya se empieza a evaluar o se empieza a hacer este tamizaje de las concentraciones de TSH. Ahora, ¿en qué otras condiciones podemos como justificar ya en un 100% poder medir la concentración de TSH? Principalmente en los pacientes de primer grado, esto quiere decir padres, hijos, hermanos, que tengan alguna enfermedad tiroidea autoinmune, que tengan anemia perniciosa, que tengan historia de radiación en el cuello, antecedente de cirugía de tiroides, depresión, hipertensión, uso de medicamentos como la amiodarona y litio, que la amiodarona pues, puede tener dos tipos de consecuencias. Los inhibidores de puntos de control inmunitario sin intervalo QT prolongado y pues hay otras condiciones que también van a justificar que nosotros estemos realizando esta evaluación de la TSH, aunque pues básicamente tendrá que hacerse en todos los adultos mayores. Y ahora sí, ¿cómo va a ser el tratamiento? Y contestando, bueno, retomando la respuesta de David, sí, en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico se ha demostrado que sí debemos iniciar el tratamiento con levotiroxina sódica principalmente para poder, entre comillas, como controlar las concentraciones de TSH. Se menciona que en algunas condiciones no se puede llegar a este control, principalmente en los pacientes que tengan angina de pecho o algunas otras condiciones que pues van a provocar que no lleguemos a este tipo de concentraciones de TSH. Y pues básicamente nosotros en los pacientes adultos mayores debemos de considerar el aclaramiento metabólico de la hormona tiroidea, así como sus interacciones farmacológicas que tengan con otros medicamentos. Por ejemplo, bueno, ahorita no me acuerdo, y posibles reacciones adversas. Es que hay un fármaco que se utiliza para sucralfato, me parece, que también tiene interacciones con la levotiroxina que va a disminuir su absorción. Entonces, así, debemos de estar evaluando como todas las posibles interacciones que exista con la levotiroxina, pues para poder evaluarlo, porque los pacientes ancianos generalmente pues ya tienen varias comorbilidades. Entonces, según la ACE, el reemplazo de hormona tiroidea, si el nivel del TSH es mayor a 10 miliunidades internacionales sobre litro, en personas de edad avanzada tiene que realizarse. O sea, no importa si es hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo manifiesto, tenemos que realizar, bueno, tenemos que estar dando ya el tratamiento con la TSH y así en los pacientes con hipotiroidismo subclínico podemos tener un mejor control y evaluación de este tipo de pacientes. Y bueno, pues, ¿qué vamos a estar dando? Con preparaciones sintéticas de L-tiroxina sódica o levotiroxina. Y bueno, en los pacientes que pues sean de edad avanzada, pues van a tener menor absorción de la levotiroxina, eh, a diferencia, bueno, en comparación con los pacientes jóvenes. Sin embargo, a pesar de que absorban menos, los adultos mayores requieren menos dosis, o sea, se define que es del 20 al 25% menos dosis por kilogramo de peso corporal. ¿Eso por qué? Porque hay una disminución de la masa corporal magra. Ahora, el reemplazo excesivo puede provocar efectos adversos como pues, principalmente alguna intoxicación tiroidea, como palpitaciones, fibrilación auricular, que ahorita vamos a ver que la fibrilación auricular es más frecuente en los adultos mayores, angina, insuficiencia cardíaca, disminución de la densidad ósea, cambios en el estado mental, pues, etcétera. Hay varios. También de la angina es muy importante porque generalmente en los pacientes que ya tengan riesgo o que ya tengan angina como tal establecida, en el caso de que nosotros demos ya la levotiroxina, es muy frecuente que se aumenten los síntomas de Angor pectoris. Entonces lo que debemos hacer es suspender la dosis 1 o 2 días y empezar de nuevo con dosis baja o simplemente disminuir la dosis y ya estar como aumentando poco a poco otra vez la dosis. Y lo característico en estos pacientes, esto depende mucho de la bibliografía. Por ejemplo, en iDoctus mencionan que debemos empezar de hasta 50 microgramos, pero en Clinical Key mencionan que es de 12.5 a 25 microgramos al día de levotiroxina
para empezar el tratamiento y pues vamos a tener un aumento gradual hasta que vayamos viendo que las concentraciones de TSH disminuyen de 10 y el mantenimiento pues debe ser hasta 100, 200 microgramos al día. Y bueno, pues vamos a hacer el monitoreo con esta TSH. Ahora, el hipertiroidismo. Las causas más frecuentes es la enfermedad de Graves-Bastlow en áreas donde la ingestión de yodo es adecuada. En el caso de que no exista aporte o yodo ambiental adecuado, los más frecuentes son adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico. Se menciona también que el Graves-Bastlow es 8 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Y cuál es la prevalencia del hipertiroidismo? Es de 0.5 a 3% en la población adulta mayor. Ahora, ¿cómo es la definición del aquí es hipertiroidismo primario? Son niveles bajos de TSH y unas T3 y T4 libres aumentadas. Y la amiodarona, pues puede provocar hipertiroidismo de dos maneras, a través de la tirotoxicosis por amiodarona tipo 1, en el que el yodo que contiene la propia molécula de amiodarona, pues va a desencadenar consecuencias sobre la glándula, o del tipo 2, donde hay una tiroiditis como consecuencia del efecto tóxico del fármaco, no como tal por su concentración, sino por el efecto tóxico que va a desencadenar la amiodarona sobre esta glándula. Ahora, el hipertiroidismo subclínico, su prevalencia es de 1.4 a 1.9% y el hipertiroidismo subclínico evoluciona a hipertiroidismo manifiesto del 6 al 40% bueno, se menciona que es de un año a, pues va variando dependiendo de los estudios, pero en este caso, pues hay una variación más grande, o sea, como que tal no hay como una prevalencia, bueno, más bien una frecuencia más específica. Y la definición del hipotiroidismo subclínico es una TSH sérica baja o indetectable con las hormonas tiroideas pues normales. Y bueno, aquí hay como unos estudios de cuál es la frecuencia del hipotiroidismo subclínico. Y bueno, pues principalmente se menciona que es de 1.4, 1.9, 1.4 aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del hipertiroidismo subclínico? Dentro de las cardiovasculares hay un aumento del riesgo relativo sobre el desarrollo de la fibrilación auricular. Esto es de las cosas que ahorita les mencionaba, que eran más importantes. También pueden tener arritmia, arritmia o desarrollo de embolismo. En el metabolismo óseo hay mayor riesgo de progresión a osteoporosis y dentro de las alteraciones neuropsiquiátricas hay mayor riesgo relativo de demencia, Alzheimer, etc. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, que las personas mayores no van a tener las manifestaciones clínicas más frecuentes. O sea, ¿cuáles son estas? La taquicardia en reposo, palpitaciones, diarrea, intolerancia al frío, retraso palpebral y la oftalmopatía. En los adultos mayores no es tan frecuente este tipo de manifestaciones, pero lo que sí es frecuente es la fibrilación auricular de nueva aparición o recurrente, insuficiencia cardíaca, que tengan pérdida de peso. Esto se menciona como fracaso para prosperar, generalmente en algunas cosas que tengan comorbilidades o en general de la propia enfermedad, que no tengan una mejoría clínica como tal. También que tengan un empeoramiento de la osteoporosis, principalmente en el periodo posmenopáusico, y la depresión. En pacientes con enfermedad coronaria conocida, principalmente se menciona que pueden tener empeoramiento de la angina, de los síntomas de angor pectoris y otros síntomas vasculares periféricos como la claudicación intermitente, la cicatrización deficiente de las heridas, etc. Creo que aquí había una preguntita. Del hipertiroidismo en la última diapo. ¿Cómo? Bueno, la osteoporosis. Las mujeres de mayor a 65 años, bueno, se ha visto esto, que las mujeres de 65 años con un nivel de TSH menor o igual a 0.1 mil unidades internacionales sobre el litro tenían riesgo 3 veces mayor de fractura de cadera y 4 veces mayor de fractura vertebral en contraparte de las pacientes eutiroideas. O sea, pues va a favorecer el riesgo de osteoporosis. También se define que en el hipertiroidismo hay como manifestaciones atípicas en los ancianos, principalmente pacientes que tengan apatía, depresión, inquietud, debilidad generalizada, anorexia, que no tengan taquicardia o que haya ausencia de palpitaciones, que sea fibrilación auricular, angina,
de estreñimiento, falta de crecimiento, pues estas manifestaciones se consideran como atípicas y atípicas para el adulto mayor. Inclusive el doctor Lahi definió el término de apathetic thyroidism y pues básicamente son pacientes que se caracterizan por tener una apatía o son apáticos al entorno, son retraídos e indiferentes, tienen facies inmóvil y tienen ojos inexpresivos. Ahora, dentro de las pruebas de laboratorio, se considera que la TSH es la mejor, que tiene mejor sensibilidad y especificidad como análisis de sangre y se utiliza como evaluación inicial. Ahora, para poder, una vez que estamos identificando que hay hipertiroidismo, o sea, que la TSH esté disminuida y que las concentraciones de las hormonas tiroideas estén elevadas, en el caso de que sea subclínico, que sean normales, eh, para poder identificar la etiología, pues tenemos que realizar la medición de anticuerpos para el receptor de tirotropina, o también conocida como la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, pues esta es la enfermedad de Graves, y la determinación de la captación de yodo radioactivo en el caso de que nosotros estemos sospechando de adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Y como tratamiento, en el caso de hipertiroidismo autoinmunitario, o sea que haya enfermedad de Graves-Basedow o hashitoxicosis, adenoma tóxico, bocio, etcétera, vamos a utilizar tiamazol de 30 miligramos al día repartidos en los alimentos. En los pacientes que no haya contraindicaciones para la utilización de bloqueadores de beta-adrenérgicos, pues se menciona que es una dosis promedio de 60 miligramos al día. ¿Y cuándo nosotros vamos a tener que derivar a los pacientes? En el caso de que exista fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida e insuficiencia cardíaca, pues se conviene, bueno, se prefiere y se recomienda ya derivar este tipo de pacientes pues, para que tengan un tratamiento oportuno y la reversión de las fibrilaciones. Y bueno, el tratamiento definitivo será una vez que ya nuestro paciente se encuentre eutiroideo, vamos a dar una dosis de radioyodo o yodo radioactivo, que son de 20 a 25 milicuris o milicurios en hipertiroidismo autoinmunitario y más de 50 milicurios cuando existe un adenoma tóxico o bocio multinodular. Y ahora sí, ¿cuánto tiempo me queda? Pues ya, casi acabamos. Pues ya, dentro de las otras alteraciones endocrinas está la deficiencia de vitamina D y calcio. Principalmente en este caso, pues vamos a dar la suplementación de la vitamina D. Esto va a favorecer a que las concentraciones de paratormona, que se encarga de elevar las concentraciones de calcio, pues disminuyan estas concentraciones de PTH, así como la disminución de la resorción ósea. También debemos dar, dar complemento de calcio, y pues el calcio, estas son las dosis. También puede existir osteoporosis, hiperparatiroidismo, hipercortisolismo, que en el hipercortisolismo el síndrome de Cushing es raro, pero principalmente cuando nosotros descargamos una causa exógena, o sea que estemos dando tratamiento con glucocorticoides, el síndrome más frecuente es el paraneoplásico productor de ACTH o adrenocorticotropina. En el caso de que haya insuficiencia suprarrenal, pues bueno, las condiciones, bueno, las características son muy parecidas al adulto joven y pues principalmente las características de la insuficiencia suprarrenal o síndrome de Addison es la hiperpigmentación, hiponatremia e hiperpotasemia. Y bueno, esto es generado por la suspensión abrupta del tratamiento con glucocorticoides y pues el tratamiento es sustitutivo con corticoides, pero a dosis bajas. También está la adrenopausia, pero pues básicamente no se menciona que no hay efectos bien conocidos. Dentro de los problemas del balance de agua y electrolitos está la hipernatremia, hiponatremia y el tratamiento es con restitución de líquidos y bueno, en este caso pues puede ser provocado por un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pues puede ser provocado por fármacos como ciclofosfamida, clorpromacina, carbamazepina y algunos anestésicos. Y también está el hipoaldosteronismo hiporreninémico. Bueno, también hay una disminución o una detención de la secreción de la hormona de crecimiento y solamente cuando se menciona que debemos dar tratamiento, cuando en el caso de que identifiquemos una deficiencia de esta hormona, pues demos el tratamiento y esto se asocia con un incremento de la masa magra, disminución de la masa grasa y aumento de la densidad ósea. Y bueno, el hipogonadismo, pues básicamente son pues la menopausia y las consecuencias que pueden tener, la disminución de los estrógenos. Y se ha mencionado que el uso de estrógenos solamente se remite a las mujeres, a las pacientes que tengan síntomas vasomotores en el periodo perimenopáusico.
que sean menores de 60 años. Y el raloxifeno, que es un modulador selectivo de los estrógenos, del receptor de los estrógenos. Esto previene la pérdida ósea y favorece tiene efectos benéficos sobre las concentraciones de colesterol. Y en los hombres, principalmente, el concentrado de espermatozoides del eyaculado suele ser normal, aunque el volumen, motilidad y proporción van disminuyendo o están alterados. Y generalmente es raro dar terapia de reemplazo hormonal con testosterona, pero en los pacientes que estén hipogonádicos, esto se favorece tienen como consecuencias aumento de la masa y fuerza muscular, disminuye la grasa corporal y aumenta la densidad mineral ósea. Y bueno, pues también generalmente hay disfunción eréctil a partir de, pues, de los 60 años. Y como conclusiones, el enfoque de tratamiento de los ancianos difiere de los jóvenes, ya que debemos de considerar la fragilidad de la población, la enfermedad médica, o sea, que tengan comorbilidades, y los medicamentos coexistentes. También considerar los fármacos que pueden modificar estas concentraciones de TSH, la tasa de eliminación de los medicamentos, por eso la T4 no disminuye, y las interacciones medicamentosas junto con la sensibilidad del órgano diana al tratamiento. Otra conclusión es que las disfunciones tiroideas subclínicas tienen diversas consecuencias clínicas sobre los pacientes y deben ser tratadas. También los niveles de TSH y las concentraciones libres de T3 y T4 son estudios de primera línea para la evaluación de pacientes con disfunción de tiroidea, y la presentación atípica de los diferentes trastornos hormonales en personas de edad avanzada, pues se consideran un gran desafío diagnóstico y deben ser tratadas siempre considerando el riesgo-beneficio, porque pues siempre nosotros debemos estar considerando y preservar la funcionalidad del paciente y mejorar su calidad de vida. Ahora sí, bueno, estas son las referencias, y ahora sí ya pasamos a las preguntas. Ahora sí, Oscar nos menciona que también se recomienda el seguimiento para hipertiroidismo subclínico. Si es así, ¿cada cuánto debería estar indicado? Como tal, sí, tenemos que realizar el seguimiento de este tipo de pacientes, y el seguimiento, yo lo había checado que se realiza cada 3 meses, pero pero para el hipotiroidismo, como tal, para hipotiroidismo subclínico, realmente no tengo la fecha exacta para las evaluaciones subsecuentes, pero sí se tiene que hacer seguimiento en este tipo de pacientes. En todos los pacientes se tiene que hacer seguimiento, y el seguimiento es con la TSH. Ahora, la siguiente pregunta es de Yulisa. ¿Cuáles serían los síndromes que le deberíamos de mencionar a los pacientes descontrolados, falta o exceso de administración de levotiroxina, para que regresen a la consulta externa a ajustar el tratamiento? Principalmente, en el caso de que estemos hablando de que, que no sea como la dosis adecuada, o sea, que estemos dando poco, eh, ¿cómo se llama? Poca restitución con levotiroxina, pues principalmente los síntomas es que no haya mejoría de los síntomas, o sea, que no se esté quitando, entre comillas, pues la depresión, que esto es muy abstracto, ¿no? Porque generalmente, pues la depresión es multifactorial, entonces no podemos atribuirla específicamente al hipotiroidismo. También, en el caso de que no haya una mejoría clínica general, como la constipación, que no se quite la fatiga, de que se le sigan olvidando las cosas, todo este tipo de manifestaciones son las que debemos estar recalcando en los pacientes para que lo tomen en cuenta, así como los cuidadores. Los familiares también son parte muy importante ya en el manejo de este tipo de pacientes. Y en el caso de que estemos dando de más la hormona tiroidea, pues debemos hacer énfasis principalmente en la fibrilación auricular. Eso es lo más importante, aunque también pueden acompañarse de palpitaciones, despeñes diarreicos y, síntomas adrenérgicos principalmente en ese tipo de pacientes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Estefanía también nos menciona, o no, su pregunta es, ¿a cuántas semanas se recomienda evaluar la TSH después de haber iniciado el tratamiento, y cada cuánto para el seguimiento? Lo que yo había checado eran 3 meses, y pues eh, ¿al cuánto tiempo después de haber iniciado el tratamiento? La verdad, esa fecha la desconozco. No sé si el doctor nos puede apoyar en esta parte.
A ver, perdón, estaba escribiéndote las preguntas, pero a ver, otra vez la pregunta, ¿cuál Ah, era? sí. Era, bueno, ¿a las cuántas semanas se recomienda evaluar la TSH después de haber iniciado el tratamiento y cada cuánto para el seguimiento? Ah, ok, muy bien. O sea, recuerden que la instauración del tratamiento tiene que ser paulatino y ustedes deben saber también que hay presentaciones de diferente tipo de la levotiroxina. Hay tabletas de 25 microgramos, de 50 microgramos, de 100 microgramos, hasta de 200 microgramos. Entonces ustedes pueden iniciar con 25 microgramos durante la primera semana. A la segunda semana incrementan a 50 microgramos, a la tercera semana incrementan a 75 microgramos, y yo les sugeriría que los mantengan en esa dosis y hagan un perfil tiroideo, o pueden solicitar exclusivamente la TSH para ver si ya está en control a las 4 a 6 semanas de instaurado un tratamiento. A veces hay pacientes que con esas dosis 50 o 75 microgramos se pueden controlar, aunque en promedio, pues sí son 100 microgramos lo que es. Recuerden que la levotiroxina tiene que ser tomada con el estómago vacío y idealmente que lo hagan cuando despiertan para que se vayan acostumbrando en su administración. Ok, gracias, doctor. También, Joan, básicamente es la misma pregunta. Y Lau, muchas gracias, Lau. Mencionaste el hecho de que la metformina podría no ser benéfica para estos pacientes y mi duda será, ¿qué deberíamos hacer para ajustar el tratamiento? Si no sabe, bueno, eh, habíamos mencionado que para poder, o sea, sí tenemos que dar la metformina, eso es muy importante para poder tener el control glucémico en el caso de que tengamos diabetes tipo 2 o también ovario poliquístico, etcétera. Pero lo tenemos que dar y lo que debemos hacer es que debemos hacer una evaluación a los 6 a 12 meses de la TSH, porque la TSH puede estar modificando estos valores, principalmente va a estar disminuyendo las concentraciones de TSH. Entonces, lo que debemos hacer es esta evaluación a los 6 12 meses y así ya poder evaluar si realmente está teniendo una alteración o disfunción tiroidea. Y en el caso de que sí tengan estas disfunciones, pues ya, empezar con el tratamiento pues respectivo. El doctor nos pregunta, ¿cuándo nos vamos a sospechar de cáncer de tiroides? Bueno, para el cáncer de tiroides principalmente, los cánceres de tiroides no se caracterizan por tener unas concentraciones elevadas de la hormona tiroidea. Sin embargo, lo característico en este tipo de casos son la presencia de nódulos. Es más importante, bueno, para la presencia de nódulos existen escalas como, bueno, tenemos que hacer la evaluación con principalmente el ultrasonido. Es de los estudios más sensibles y más específicos en el caso de que haya cáncer. Y también se puede realizar la gammagrafía. Y bueno, ahí hay algoritmos diagnósticos que más o menos nos van dirigiendo hacia cada enfermedad. Hay unos que, bueno, dentro del ultrasonido hay una escala que se llama TRADS, que esto nos va a estar identificando a través del ultrasonido los nódulos, vamos a estarlos evaluando dependiendo si el tipo de calcificación, si es general o en la periferia. También podemos ver como la dureza, o sea, porque se hace a través de qué tanto va rebotando, bueno, no me acuerdo, como un tipo de elastografía, no me acuerdo cómo se llama, en los nódulos tiroideos, y también por el número y la cantidad de los nódulos tiroideos. Entonces, sí ya podemos ir evaluando y teniendo como una monitorización para poder evaluar si los nódulos son de origen, bueno, son benignos o malignos. También, bueno, se menciona que también se puede realizar pues estudios genéticos o citogenéticos para poder identificar la presencia de algunas mutaciones. Realmente no sé el nombre característico de las mutaciones, pero bueno, también pueden existir. Y son reversibles las manifestaciones cognitivas. Bueno, lo que leí, en los adultos mayores, las manifestaciones cognitivas como el deterioro cognitivo, en el caso de que tengan bueno, dificultad para la memoria. Sí, una vez que instalamos el tratamiento restitutivo con las hormonas tiroideas, o en el caso de que ya tengamos un paciente eutiroideo, sí, son reversibles ese tipo de manifestaciones cognitivas.
A diferencia, por ejemplo, de los recién nacidos, que este tipo de retraso psicomotor que se desarrolla es irreversible, pero en los adultos mayores sí es reversible. Chucho nos da un comentario. Como parte de la orientación que debemos de dar a los pacientes que toman múltiples medicamentos y que tienen tratamiento con levotiroxina, debemos informar que se debe tomar 30 a 60 minutos antes del desayuno y aparte de cualquier otro medicamento. Muchas gracias, Chucho. Igual aquí hago una, ¿cómo se llama? Una aportación pequeña igual que, por ejemplo, en el caso de que algún paciente tenga úlcera péptica o síntomas de gastritis o irritación gástrica, se menciona que también cuando nosotros administramos el omeprazol, tiene que ser todavía media hora antes que administremos la levotiroxina. Entonces, primero damos algún inhibidor de la bomba de protones, nos esperamos media hora, damos la levotiroxina y nos esperamos de 30 a 60 minutos, como nos menciona Chucho, y ya, después ya podemos dar el desayuno. O sea, básicamente sí sería como las pautas de los tiempos. El doctor también nos pregunta, comentó en sus objetivos sobre los criterios de referencia. ¿Cuáles son? Nada más mencioné sobre, en el caso de que exista fibrilación auricular con respuesta rápida de la función ventricular, como tal, ese es el criterio para poder mandar, bueno, tener referencia a ya hospitales de segundo y tercer nivel. Pero, pues, otros realmente no encontré. Y, pues, no las puse. ¿A quién le solicitaría un gamagrama? Bueno, eso es muy interesante porque dentro de las indicaciones de la gamografía, o sea, se ha visto que realmente tiene mayor utilidad el ultrasonido que la gamografía, pero en quienes sí tenemos realizamos gamografía, en el caso de que nosotros estemos sospechando de hipertiroidismo principalmente, o sea, en el bocio multinodular tóxico, principalmente son las condiciones en las que vamos a estar sospechando. O sea, en el caso de que haya hipercaptación de yodo, por ejemplo, en la enfermedad de Graves también se puede poder estar evaluando esto. En el caso de que tengamos nódulos, también hay nódulos que sean, pues, con una actividad aumentada de la liberación de tiroxina. ¿Qué es mejor de inicio? ¿Dar diamazol o yodo radioactivo? Yo encontré que primero damos diamazol o antes llamado metimazol. Bueno, antes se daba el metimazol. Y una vez que ya estemos teniendo este control de las hormonas tiroideas, bueno, ya que el paciente es eutiroideo, ya podemos dar el yodo radioactivo. Y muchas gracias, doctor. Y pues ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que haya? Muy bien, bueno, si no hay duda, pues ya eso sería todo de mi parte. Espero les haya funcionado y pues ahorita por el chat les comparto mi presentación. Y pues bueno, eso sería todo. Muy bien, gracias, Aaron. Pues adelante con el siguiente tema. Vamos a escuchar. Doctor, ahorita mi compañero va a presentar, solo que justo estaba platicando en el chat de grupo que le está sacando su internet y está regresando, pero estoy viendo si me puede pasar la presentación y le llamo para que yo pueda ayudarle.